Ok, me han estado preguntando sobre referentes biblistas de primer nivel. Para el Antiguo Testamento, yo recomiendo seguir como base al profesor y es sacerdote jesuita José Luis Sicre. Él tiene inclusive tiene varios volúmenes sobre el Antiguo Testamento, pero tiene una guía muy usada que se llama la Guía para Estudiar el Antiguo Testamento. José Luis Sicre. Aparte de eso, él ha escrito sobre los profetas, sobre la sabiduría. Él tiene varios temas sobre el Antiguo Testamento, se ha especializado. En el tema de los evangelios, no Nuevo Testamento, en los evangelios, hay un libro de un sacerdote, yo no sé si es diocesano, pero él es profesor, es teólogo y es filólogo, o sea que es especialista en varios idiomas. Tiene un trabajo muy, muy bonito sobre los evangelios. Él se llama Santiago Guijarro Oporto. Santiago Guijarro Oporto. Y ahora, en el tema del Apocalipsis, vamos a seguir a otro doctor en teología que da clases o dio clases en la UCA en El Salvador, que se llama Javier Alegre, pero ese Javier, él es catalán, ese Javier es con X. ¿Okay? Así que le podría decir Xavier, por eso es que en Cataluña a los Javier le dicen Xavi, ¿no? Es Xavier Alegre. Él estuvo, digamos que él vivió un apocalipsis durante la época de la guerra en El Salvador, cuando murió Monseñor Romero y murieron 6 otros sacerdotes jesuitas, y pues el Apocalipsis era un libro en el que se apoyaban mucho para darle esperanza a la comunidad. Bueno, son las 7:03. Digo, además de eso hay muchos otros que podríamos quedarnos un montón de tiempo hablando aquí, pero yo mejor voy a armar una bibliografía para los que quieran buscarlos, los busquen y los bajen, y se los voy a pasar por internet. Entonces, bueno, yo no sé quién quiere dar la oración de entrada hoy. Celso, me parece excelente. Dale, pues Celso, usted va con la oración de entrada de hoy. Bueno, la verdad es que no sé qué decir, pero lo único que decir es dar gracias a Dios. Ha pasado muchas cosas en el mundo y realmente lo que es el estudio de la Biblia me ayuda y ayuda a todos los que están aquí a poder seguir para adelante. Y sobre todo ahora que vamos para el Apocalipsis, que definitivamente es uno de los libros más leídos de la Biblia. Pedimos a Dios que nos ayude en todo esto, por todos nosotros. Gracias. Amén. Y yo quiero darle gracias a todos ustedes por la paciencia vamos a cumplir 7 meses pronto, ya que queremos dar esta clase en tres etapas, porque el Apocalipsis ha sido uno de los libros, o yo pienso que es el libro de la Biblia que ha sido más explotado, más mal interpretado, más utilizado en películas, en ficción y demás. Y yo quisiera que termináramos este curso bíblico entendiendo lo mejor posible sobre qué trata realmente el Apocalipsis. Y para eso vamos a hacer un poquito de historia y de dónde sale este género literario. O sea, es importante saber que estamos ante un género literario que ya no se utiliza. Entonces, los géneros literarios son importantes porque son la forma como nosotros comunicamos un mensaje a través del lenguaje. Si yo le digo a ustedes, había una vez, y al final les digo, y vivieron felices para siempre, ustedes van a saber que es un género literario que se llama cuento. Hay otros géneros literarios, epopeyas, novelas, narraciones históricas, poesía. Cuando todo rima, pues la poesía se presta mucho para el tema de imágenes. Y el Apocalipsis es un género literario que fue muy famoso 2 siglos antes de Cristo
hasta un siglo después de Cristo. ¿Y por qué? Vamos a hacer un recuento. El pueblo de Israel nace de una serie de tribus que son sometidas por Egipto. ¿Okay? Entonces, el libro del Éxodo, pues es una de las claves para la interpretación del libro del Apocalipsis. Entonces, ellos estaban subyugados por el faraón y por los egipcios, salen, forman un pueblo en Canaán, ese pueblo piden un rey, tienen su rey, tienen su reino, tienen su templo, tienen su tierra. Y resulta pues que después de la muerte de Salomón, el templo se divide, el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Pasan 20 generaciones de reyes en el reino del norte y 20 generaciones de reyes en el reino del sur, que es Judá, que es donde siguieron los descendientes de David, de donde iba a venir el Mesías, según toda la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, el reino del norte es atacado por Asiria, y Asiria pues se lleva y desaparecen prácticamente 10 tribus de las 12. 10 tribus, 9 tribus y media. Y queda pues en el sur lo que es Judá, Benjamín y media tribu de Manasés. El reino del sur continúa por otro tiempo más hasta que es atacado por Babilonia. Y en Babilonia son deportados por el rey Nabucodonosor. Esa fue posiblemente la peor experiencia que vivió este pueblo, porque ya no tenían ni tierra, ni templo, ni rey. Fueron deportados 70 años. ¿Okay? Así que ya pasamos que estuvieron sometidos por los egipcios, luego estuvieron sometidos por los babilonios, y de repente el imperio babilonio cae y el imperio persa es el que toma su lugar. Ciro o Darío II, bueno, pero el edicto se llama el edicto de Ciro, es el que les permite regresar a la Tierra Santa, a reconstruir el templo, les da ciertas libertades religiosas, pero por supuesto siguen subyugados a un imperio. Luego el imperio persa cae ante Alejandro Magno y sus legiones, o sea, ante Grecia. Así que comienza otro periodo de dominación, y a la muerte de Alejandro Magno se dividen los territorios conquistados por Alejandro Magno, sus generales, y dentro de los que están en la historia bíblica están los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos dominan primero, están en Egipto, dominan primero Tierra Santa, y después vienen los Seleucidas, y aquí es donde comienza el primer problema de persecución religiosa. Antíoco IV Epífanes prohíbe y comienza a corretear o a perseguir a los judíos por su religión. O sea, considera que la religión monoteísta, que la religión basada en los principios del Deuteronomio y del Levítico eran peligrosos para su reinado. Entonces se levantan los macabeos. ¿Ven? Creo que ya todo esto lo vimos en el Antiguo Testamento. Los macabeos le hacen resistencia, vencen a los Seleucidas y piensan todos los judíos que las promesas mesiánicas se han cumplido, que Dios les ha regresado la libertad, que la libertad se la ha regresado por los macabeos, y que ahora es el momento que los macabeos deben entregarle el poder a un descendiente de David, porque ellos no eran descendientes de David. Pues resulta que los macabeos fueron igual de malos que todos los otros imperios que estaban azotando a Israel o al reino de Judá en el sur. Pusieron sus propios sumos sacerdotes, de los cuales descienden posteriormente los saduceos. Sacan a los sumos porque todos ellos querían un descendiente de David, y los macabeos decían que no iban a tener ningún descendiente de David. En la época de Antíoco Epífanes,
está escribiendo Daniel. Daniel es uno de los libros importantes para poder entender el Apocalipsis. Daniel es el libro apocalíptico por excelencia del Antiguo Testamento. Él está escribiendo en la época de Antíoco Epífanes IV. El libro de Ezequiel, que es otro libro importante para leer el Antiguo Testamento, él está escribiendo, él es un profeta, Ezequiel, profeta mayor, sacerdote, que está escribiendo cuando están exiliados en Babilonia. Y como les dije, el libro del Éxodo también es muy importante para entender este libro. Pero ¿qué pasa? Ya el pueblo está hastiado. El pueblo está hastiado, comienza la literatura apocalíptica, y la literatura apocalíptica no es más que una literatura que busca, o un género literario que quiere comunicar, como decimos nosotros en buen panameño, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Sí? Le quiere dar una esperanza al pueblo, y el pueblo está esperando que finalmente Dios venga con 12 legiones de ángeles y ponga orden en Jerusalén. Por eso es que todas las profecías mesiánicas que la gente esperaba era de un Mesías guerrero, descendiente de David, y que este Mesías guerrero iba a imponer por la mano fuerte de Yahvé, con sus 12 legiones de ángeles, está en la profecía de Isaías, iba a imponer un reino finalmente justo, donde por supuesto el pueblo judío estaba en el centro. Bueno, los macabeos terminan siendo conquistados finalmente por Pompeyo, que pone su pie en Jerusalén hacia el año 60 y pico antes de Cristo, y ustedes saben que cuando los romanos ponían su pie en algún territorio no lo quitaban más nunca. Así que está prendido durante esta época, y ustedes pueden buscar en la literatura apocalíptica apócrifa, o sea, literatura apocalíptica que no entró en el canon del Antiguo Testamento. Hay un montón de literatura apocalíptica para estos 200 años antes de Cristo, que se está viviendo desde la época de Antíoco IV, Epífanes, pasando por los macabeos, y luego pasando por el Imperio Romano cuando pone su bota. Y luego tenemos un montón de literatura apocalíptica posterior a Jesús, posterior a la venida de Cristo, que vendría siendo pues la literatura apocalíptica que diríamos del Nuevo Testamento, cristiana o mesiánica. Entonces, dentro de todo este caldo de cultivo nace este género literario. Y este género literario, ¿qué es lo que quiere decir? Este género literario es, en principio, es un género literario político. ¿Okay? Es un género literario político porque está hablando mal del imperio de turno. Está diciendo prácticamente que si el imperio de turno no se convierte, que si el imperio de turno sigue el camino que está siguiendo, va a desaparecer. Porque Yahvé eventualmente es el rey de la historia y el que va a imponer un reino que será para nosotros pues un reino justo. Sin embargo, la literatura apocalíptica no es optimista en ese sentido, sino que es realista. La literatura apocalíptica sabe que va a haber un tiempo que vamos a pasar penurias. ¿Okay? Vamos a pasar penurias porque vamos a estar subyugados por un tiempo por todas estas potencias imperialistas que luego se siguieron repitiendo. Y cuando se escribió el Apocalipsis, que se le atribuye al apóstol San Juan, pero que no es del apóstol San Juan, porque obviamente toda literatura subversiva, y sobre todo al imperio romano o a cualquier imperio, tú no quieres poner tu nombre y tu firma en el papel. Entonces, esto lo escribe un tal presbítero Juan, y si nos vamos al primer capítulo y lo leemos con calma, como vamos a hacer si tenemos tiempo, vamos a ver que hay 3 introducciones. O sea que este es un libro que se comienza a escribir muy posiblemente hacia la época
de Nerón, donde comienza la primera persecución de los cristianos hacia el año 54, 55, 56, que es donde muere, según la tradición, o son martirizados Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, y termina su redacción, y en esto están de acuerdo el 99%, en el año más o menos para el año 96, con el emperador Domiciano, que comienza una segunda persecución, posiblemente un poco más violenta, y esta vez no es solo en Roma, sino que esta vez se extiende hacia lo que es Asia Menor. Y en Asia Menor estamos pues contando con todas estas comunidades que son comunidades juánicas. Así que estamos armando un poquito el contexto en el cual el Apocalipsis fue escrito. El Apocalipsis fue escrito muy posiblemente hacia el año, o se terminó de escribir hacia el año 96, para la época de Domiciano, donde había una persecución en las iglesias de Asia Menor, lugar donde está Éfeso, y el autor dice que estaba desterrado en Patmos. Y el autor se autodenomina Juan. ¿Ok? Pero Juan es como decir hoy en día, bueno, este es un escrito de Pepe Pérez. Obviamente, nuevamente, nadie quiere dar su nombre cuando es un escrito que está cargado de un alto contenido político. Género literario apocalíptico es un género literario que recurre mucho a imágenes, a números, a colores, para evitar que si cae en manos del enemigo, o sea, en manos del imperio, se pueda descifrar qué es lo que está ahí. Entonces, el Apocalipsis, primera cosa, es un género literario específico que ya no existe. Dos, que no estaba escrito para nosotros, sino que estaba escrito en un momento específico para unas comunidades específicas que estaban viviendo una persecución y un martirio de varios de esos cristianos específicos. ¿Ok? Y está escrito en clave simbólica en cuanto a los números se refiere, en cuanto a los colores se refiere, en cuanto a los personajes se refiere, y por eso para nosotros es un poco difícil entenderlo hoy. Entonces, vamos a tratar de ir con calma para poderlo hacer. ¿Ok? O sea, no es un escrito que se hizo profético para hablarnos del fin del mundo, ni del famoso mileniarismo, donde iban a pasar mil años, y después vamos viendo todos esos símbolos uno a uno. Todo en el Apocalipsis tiene un significado simbólico. Y en la medida en que vamos entendiendo ese significado simbólico, nosotros vamos a ir entendiendo mejor el mensaje del Apocalipsis. Y finalmente, y esta es la parte bonita del Apocalipsis, el Apocalipsis era un libro para ser leído en la liturgia. Entonces, el libro del Apocalipsis para esta época era leído en las reuniones que hacían en las casas para darse ánimo en las iglesias de Asia Menor. ¿Okay? Entonces, este es más o menos el contexto histórico, político. Hay persecuciones. ¿Por qué hay persecuciones? Religioso. ¿Okay? El Apocalipsis nace como una propaganda hacia un imperio que atenta contra la religiosidad o la manera de ser o la manera de comportarse de un pueblo desde un punto de vista religioso. ¿Cuál es el problema? Los emperadores romanos, comenzando por Augusto, que aunque Augusto lo obligaron a declararse que era Dios, ya esto se lo tomó mucho más en serio Nerón. Entonces, obviamente, cuando los cristianos comienzan a rehusar reconocer a Nerón como Dios, comienza la persecución. ¿Okay? Y mucho peor en la época de Domiciano. Entonces, es importante que tengan en consideración también que Nerón, después que le prende fuego a Roma, muere en situaciones misteriosas. Entonces, hay una leyenda
Hay una leyenda de esa época donde se decía de que Nerón iba a reencarnar o que iba a reaparecer en escena, pero una versión peor que él. Así que para los cristianos, muchos de ellos de origen judío que están escribiendo el Apocalipsis, Domiciano en el año 96 es la reencarnación de ese peor Nerón. Y ya después vamos a ir entendiendo el porqué. Definitivamente que si estudiamos cómo se escribe este libro y cómo se estructura y demás, pues no es el mismo autor que el Evangelio de San Juan ni las cartas, pero definitivamente que conoce muy bien a las comunidades juánicas. ¿Okay? Conoce muy bien a las comunidades juánicas. Y nuevamente, nadie se iba a decir, mira, este es el Apocalipsis de Noel López y voy a hablar mal de los romanos, así que vengan a buscarme en mi casa y métanme preso. Nadie estaba loco para hacer eso. Eso todo se habla en claves. ¿Cuál es la estructura de este libro? La estructura de este libro se parece un poco al Evangelio de San Mateo, que está escrito para judíos también. Tiene una introducción y tiene un epílogo. Y en el centro tiene 5 septenarios. 5 septenarios. ¿Por qué 5 es un número simbólico y un número importante? Porque el 5 es el número de los libros que están en la Torá. ¿Okay? Así que para ellos era un número significativo. Entonces, como yo les dije, en la Torá tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico está en el medio, Número y Deuteronomio. Para los judíos, el libro que está en el centro es el más importante. Por eso ponen el Levítico en el centro. ¿Okay? Igual que en las 7 peticiones que hacemos en el Padre Nuestro, la petición central, la 4ª petición es danos hoy nuestro pan de cada día. La Eucaristía es la petición principal. Entonces, en los 5 septenarios, el septenario del medio son las trompetas, las 7 trompetas. Después vamos a ir grabando eso. Y ahí es donde se elabora, digamos que, la parte principal del libro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos claros? Estamos en un contexto histórico, viviendo en el año 95, las persecuciones que está haciendo Domiciano hacia las comunidades de Asia Menor. Le está diciendo que se sometan, obviamente no Domiciano, sino a través de sus secuaces, de sus Poncios Pilatos del lugar, que se sometan al emperador y que el emperador es el rey de reyes y el señor de señores. Creo que esto les suena a ustedes conocido, estos pronunciamientos en el Apocalipsis cuando se refieren a Jesús. Entonces el Apocalipsis se escribe para tratar de explicar, ¿okay? La justicia contra todo esto que están muriendo mártires y a su vez para explicar que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que imperio tras imperio, y el Apocalipsis en este caso es realista, y si nos ponemos a ver en toda la historia, podemos actualizar el libro del Apocalipsis. No ha habido ningún imperio, desafortunadamente, y ese es el primer mensaje, no ha habido ningún imperio que haya soportado el tiempo. ¿Por qué? Porque el emperador, al principio el faraón o el rey, se cree Dios. Y al creerse Dios y comenzar a ser dioses a su imagen y semejanza, pues se va perdiendo todo lo que es la justicia, todo lo que es el trato con el prójimo, y cuando se debilitan estos imperios, caen todos. Y todos han caído y todos caerán. ¿Okay? Entonces ese sería como uno de los primeros temas del Apocalipsis. No sé si, nuevamente, si tenemos alguna pregunta, porque hoy voy a ir suave. ¿Estamos bien? Ok, entonces, bueno, como dijimos, diga. Perdón, usted dijo que el cuerpo del Apocalipsis tiene 5
septenarios. Sí, tiene 5 septenarios. El primer ¿Y qué septenario son 7 cartas. El segundo septenario es un rollo que contiene 7 sellos. El tercer septenario son las 7 trompetas. El cuarto septenario son los 7 vasos o las 7 copas. Y el último septenario son las 7 visiones. Okay. Y usted dice que está escrito como en claves, como en... Está escrito en clave. en- Número 7, obviamente, es muy importante para Juan. ¿Okay? El número 7, como le hemos dicho, es el número de la plenitud. Es el número de la suma del 3 y el 4. El número 3 para los judíos lo entendían, luego los cristianos hablaban de la Trinidad, pero los judíos entendían el 3 como Dios, porque Dios era santo, santo, santo. Como no habían superlativos en hebreo, se repetía hasta 3 veces algo que tú querías decir que eran los máximos, así que Dios era el 3. Y el 4 eran los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El 3 y el 4 hacían la plenitud. Y el 3 por 4, que es 12, hacían la alianza. Por eso tenemos las 12 tribus, tenemos los 12 apóstoles. ¿Okay? Entonces, la numerología es muy simbólica, las imágenes van a ser simbólicas, los colores también. Y O sea que todo esto, los colores, las imágenes, la numerología, el destinatario final, el judío, el católico cristiano, ya conocía todo ese simbolismo que quería decir. entendía perfectamente bien, y por si acaso habían algunos que no fuesen de origen judío o que no se supiesen el Antiguo Testamento tan bien, este libro era leído en la liturgia. Y como era leído en las liturgias, o sea, en las reuniones de los domingos, en casas, había un catequista que lo explicaba. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que si en esa época, que le estamos hablando a gente que entendía el libro, había quien lo explicara, pues yo creo que ahora es más importante que para nosotros sea un libro que nos lo puedan explicar. Pero bueno, vamos. Otra pregunta, Jorge Luis, disculpa, Sí, buenas noches. dígame usted. Quería saber en el orden, ¿el Evangelio se escribió antes que el Apocalipsis o están ahí? ¿En qué orden estuvo en el tiempo? Mira, eso es una discusión que hay, y mi opinión, esta no es la opinión no estoy hablando en nombre de la iglesia, pero mi opinión es que primero se escribió el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está hablando de los judíos. Tienen una polémica contra los judíos, y esto es después de Jamnia, hacia principios de los 90. El Apocalipsis ya es una obra que está escrita de persecución como 7, 8 años después. Pero nuevamente, como esto pasó por varias manos, ambos escritos, y muchos escritos del Antiguo Testamento pasaron por varias manos, como ya hemos visto del Nuevo Testamento también. Eso es materia de interpretación. Pero bueno, lo importante es, el Apocalipsis, sí, el Apocalipsis fue escrito en un momento determinado, para una audiencia determinada, para mandar un mensaje determinado. Yo quiero que eso quede bien claro. El Apocalipsis no fue escrito para ser leído 2000 años después y reinterpretado de cuándo va a ser el fin del mundo. Ni fue escrito para que Nostradamus dijera cuándo iba a ser el fin del mundo, basándose en la fecha que se da en el Apocalipsis. Todos los números, las fechas, son símbolos. Y vamos a ir poquito a poquito desenredando cada uno de esos símbolos para poder entender el libro. ¿Okay? Entonces, aquí tengo una pequeña batería que me hice para poder ir más o menos en orden. Bueno, ya dijimos que fue escrito hacia el año 96, ¿okay? En la época de Domiciano. Fue escrito desde y para las comunidades cristianas perseguidas por los romanos en el Asia Menor, y estas comunidades tenían una persecución de tipo religiosa,
por eso se escogió el género apocalíptico que se utilizaba para hacer este tipo de denuncias. Muchos cristianos estaban presos y otros estaban sufriendo el martirio. Y la persecución fue muy fuerte en esta época, que era sobre todo con el emperador Domiciano, que una leyenda bastante creída en la época decía que Domiciano era la reencarnación de Nerón. Vamos a ver después por qué esto es importante. Entonces, el libro del Apocalipsis se escribe básicamente para decirle al pueblo, mira, mantente fiel al Evangelio, mantente fiel al mensaje de Jesús, porque al final siempre, siempre, siempre el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces contiene un mensaje de consuelo y de esperanza para un pueblo que está en crisis. Cuando un pueblo está en crisis, tiene tres opciones. Una, y es muy común, se unen al imperio. O sea, se unen, negocian con el imperio, hacen billete con el imperio y eso lo vemos cada rato. Dos, se rebelan contra el imperio, como hicieron, por ejemplo, los macabeos. Pero ellos sabían pues, que contra Roma eran unas pulgas. Y la tercera es una resistencia pacífica, al estilo Gandhi, con la conciencia de que el bien va a triunfar sobre el mal al final. Entonces es un libro de fe y un libro litúrgico. ¿Okay? Después vamos a ver en el tema litúrgico. Hay un libro muy bonito que lee el Apocalipsis en clave litúrgica de un autor que se llama Scott Hahn. Scott Hahn. Él es un gringo convertido al catolicismo que tiene un libro que se llama La Cena del Cordero. La Cena del Cordero. Y ahí explica los paralelos entre la misa, donde el cielo se encuentra con la tierra. Y bueno, por eso lo vamos a ir viendo con calma. Pero Scott Hahn, para que quede grabado. Ok. Cristo, para las comunidades juánicas, recuérdense que la crucifixión es la exaltación de Jesús, ya que Jesús en la teología juánica es una teología que viene desde lo alto. Al principio existía la palabra, o sea, al principio existía Cristo, la palabra estaba junto a Dios, Cristo estaba junto a Dios, Cristo era Dios. La palabra se hizo carne, dirá en el versículo 13 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, la palabra se hizo carne e hizo morada entre nosotros. Entonces, la exaltación de esa palabra es el vencimiento de la muerte a través de la muerte y la resurrección. O sea que para la teología ya más avanzada de esta época, estamos a finales del siglo I, la exaltación de la cruz es un tema juánico. O sea, es un tema de esta comunidad donde Jesús vence la muerte a través de su exaltación en la cruz y con su resurrección. Entonces, al igual que Cristo tuvo que pasar por la pasión y la muerte para lograr la resurrección, las comunidades también vencerán, aunque no lo parezca. Es núcleo del mensaje. Esta noticia se comunica a través de la victoria de Jesús. Jesús es el protagonista del Apocalipsis. ¿Okay? De hecho, al Apocalipsis, el mismo Apocalipsis se autollama el Evangelio eterno o la buena noticia eterna. Lo vamos a leer. Esta noticia se comunica a través de muchos símbolos. Entonces, al principio se utilizan sueños. Juan sueña, tiene visiones al final, porque en la Biblia, digamos que el lugar de encuentro con la divinidad es en los sueños. Y los sueños y también las visiones se prestan para poder escribir este tipo de simbología. O sea, por ejemplo, José interpretaba los sueños, el ángel se le aparece a José, el esposo de María, en sueños, que no rechace a María, se le aparece en sueños que se vaya a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le dije, hay tres libros que son importantes: el libro del Éxodo, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Entonces, aquí hay una lucha
Y la lucha es clara, hay una lucha entre la vida y la muerte, entre la vida cristiana y la muerte diabólica, o la muerte que nos lleva al mal. Entonces la Apocalipsis interpreta la historia de la humanidad como una lucha desigual, porque el bien siempre gana, entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver un poquito las claves de interpretación del libro. ¿Hasta ahora estamos todos bien? Ok, este libro, aunque se describe a sí mismo como una carta, está hecho en un orden bien determinado, como les dije. Tiene una estructura concéntrica o circular de 5 septenarios, un prólogo y saludo epistolar, y una conclusión y saludo epistolar, y en el medio tiene 5 septenarios, donde el del medio son las trompetas. Tenemos las 7 cartas, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 visiones. El mensaje principal está en el centro, los otros septenarios son como un preludio de lo que viene. Eso lo vamos a ver después. Yo creo que es interesante. Vamos a comenzar a leer el Apocalipsis, porque cuando se dice que que le envían las 7 cartas a las 7 iglesias, obviamente las iglesias se mencionan por su nombre, pero el número 7 indica la plenitud, o sea, son a todas las iglesias. O sea, ese es el mensaje que le está mandando a todas las iglesias. Y Jesús le está diciendo a Juan, en este caso es el único caso donde en la visión Dios le está hablando directamente a la persona a través de un sueño, que escriba lo que escribe. Entonces yo no sé quién tiene la Biblia, y vamos a comenzar a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Yo lo tengo aquí, ¿puedo leer? Sí, por supuesto. Ah, bueno, listo. Empiezo ¿y hasta dónde termino? Dale, tú dale y yo te aviso. Ok, listo. Bueno, revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Ok, entonces aquí yo te voy interrumpiendo en cierta parte. Aquí vemos que el autor de este libro es Jesucristo. ¿Okay? Entonces queda claro desde el principio que Jesucristo es el que se le está revelando a Juan, y que Jesucristo, a través de su espíritu, es el que nos quiere hacer llegar este mensaje. Ajá, sigue. Él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ok, entonces aquí es importante, en la liturgia se decía siempre al principio, para que lean y para que escuchen lo que está escrito aquí. Y para que lean y para que escuchen lo que está escrito aquí hasta el final. O sea, el Apocalipsis tiene que ser leído como una obra completa. No comenzar a sacar textos de contextos para poder decir lo que me da la gana. O sea, para convertirme en un pretexto para decir lo que me da la gana. Seguimos. De Juan a las 7 iglesias de Asia. Les deseo el favor y la paz de parte de aquel que es, que era y que será, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo. Ok, ¿quién es el que era, el que es y el que será? Dios. Ok, están hablando de 7 ángeles, porque 7 es el número de la plenitud. Dios está rodeado de plenitud de ángeles y de Jesucristo, que está sentado en el Apocalipsis, van a decir inclusive en el mismo trono de Dios. Ajá. Al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios,
A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí comienza la liturgia. O sea, se dan cuenta cómo es un libro litúrgico. Y Jesús nos comienza así desde el principio. Esta es una obra que yo les estoy escribiendo a ustedes. Esta es una obra que le estoy dirigiendo yo a ustedes. Yo los amo y los he redimido. Así que háblenla y escúchenla. Seguimos. Mira que llega entre las nubes, todos los ojos lo verán, también los que lo atravesaron, y todas las razas del mundo se darán golpes de pecho por él. Así es. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será el Todopoderoso. Ok, estamos claros por qué usan el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. O sea, es como que dijera yo soy de la A a la Z, el que era, el que es y el que será. Por eso se habla del alfa y del omega, la primera y la última letra, el principio y el fin. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exilado en la isla de Patmos. Ok, ahí, discúlpame, ahí vemos que hay una segunda introducción. Aquí hay un segundo escrito, porque ya la otra introducción se valía por sí misma. Si nosotros leemos con atención esta parte, y esto es lo que un par de biblistas importantes mencionaron, él utiliza el pasado. Nosotros solemos decir que Juan estaba en Patmos cuando escribió la obra, pero repite la parte de Patmos. Me encontraba exilado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, en el griego se entiende perfectamente que en el tiempo del verbo que se utiliza, él estuvo en Patmos. ¿Okay? No es que estaba en Patmos. Pero bueno, esta es una segunda introducción. Sigamos. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias existen y Juan, o la persona que escribe el Apocalipsis, escoge 7 iglesias donde hay cristianos, pero utiliza premeditadamente el número 7 para decir que estas cartas se le están mandando a la plenitud de las iglesias, o sea, a la totalidad de las iglesias. Esto vale para todas las iglesias. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de las lámparas una figura humana vestida de larga túnica, el pecho ceñido de un cinturón de oro, cabeza y cabellos blancos, como la lana blanca o como nieve, los ojos como llama de fuego, los pies como de bronce brillante y acrisolado, la voz como de el estruendo de aguas torrenciales. En su mano derecha sujetaba 7 estrellas, de su boca salía una espada afilada de doble filo, su aspecto como el sol brillando con toda su fuerza. ¿Quién es este? Dios. Estamos hablando de Dios. Y los ojos que echaban fuego porque lo podían ver todo. ¿Okay? Ese es el simbolismo. Así que aquí él tiene una visión de Dios. Seguimos. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, poniéndome encima la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Escribe lo que viste, lo de ahora y lo que sucederá después.
Este es el símbolo de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 lámparas son las 7 iglesias. Las lámparas, estas lámparas de 7 candelabros eran las que eran muy utilizadas en el templo. Así que le representaban a ellos a la iglesia. Y ya no había templo, el nuevo templo es el pueblo de Dios. Y la plenitud del pueblo de Dios son esas 7 iglesias, que representan a todas las iglesias. Seguimos. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Esto dice el que sujeta en la mano derecha las 7 estrellas, el que camina entre las 7 lámparas de oro. O sea, el que le está escribiendo es Juan, pero el que le está dictando es Jesús. Así que Jesús le está hablando a sus iglesias. Y les hago una advertencia. La iglesia número 2 y la iglesia número 6, sí, porque es concéntrico, las 2 y las 6 no se dice nada malo, pero él sí se va a quejar y se va a quejar fuertemente. Hay una parte que la vamos a comentar. Dale, sobre la tibieza, sobre lo que opina Jesús sobre la tibieza en estos momentos. Pero la tibieza sobre la iglesia 2 y 6. No. A la 2 y a la 6, él no le da ninguna reprimenda. Pero a la 1, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 7 sí. Ah, ok. Conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Sin embargo, tienes a tu favor esto, que detestas la conducta de los nicolaitas como yo la detesto. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Fíjate, esta es la segunda iglesia. A la primera ya le dijo que estaban perdiendo la fe y demás, pero que de todas formas siempre hay una señal de misericordia al final. Esta segunda no tiene ningún defecto. Vamos a ver con cuál nos identificamos. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Esto dice el primero y el último, el que estaba muerto y revivió. Conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico. Sé que te injurian los que se dicen judíos y son más bien la sinagoga de Satanás. No te asustes por lo que has de padecer, porque el diablo va a meter en la cárcel a alguno de ustedes y sufrirán durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor no padecerá la segunda muerte. Vieron que esta iglesia no tiene nada que reprocharle. Vamos con la tercera. Al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele. Esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo. Sé que donde tú habitas tiene su trono Satanás. A pesar de todo, mantienes mi nombre sin renegar de mí, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en la ciudad de ustedes donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que toleras allí a los que profesan la doctrina de Balaam, que indujo a Balac a poner un tropiezo a los israelitas, empujándolos a comer víctimas idolátricas y a cometer inmoralidades sexuales. Lo mismo tú toleras a los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, de lo contrario iré pronto allá para luchar contra ellos con la espada de mi boca.
El que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Le daré una piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Sigo, la tercera iglesia. Sí, sigue la tercera iglesia porque ahí es donde viene el llamamiento fuerte. No, perdón, esta es la cuarta, la que sigue. Sí, a la cuarta. Ajá. Al ángel de la iglesia de Tiatira, escríbele, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, los pies como bronce lustrado. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu paciencia y tu honradez, tus obras recientes mejores que las precedentes. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se declara profetiza y engaña a mis siervos, conduciéndolos a la inmoralidad sexual y a comer carne sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su prostitución. Mira, a ella la postraré en cama y a los que cometieron adulterio con ella, si no se arrepienten de su conducta, les enviaré sufrimientos terribles. Daré a muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que soy yo quien examina entrañas y corazones para retribuir a cada uno según sus obras. A los demás de Tiatira les digo que si no han aceptado esa doctrina ni aprendido los supuestos secretos de Satanás, no les impondré otra carga. Basta que conserven lo que ya tienen hasta que yo vuelva. Fíjense, la prostitución en este lenguaje simbólico es siempre el pueblo representó la novia y Dios el novio. ¿Ok? Así que la idolatría es un símbolo de prostitución porque te estás prostituyendo tu religión. Vamos a la siguiente iglesia. Al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, pasas por vivo y estás muerto. Vigila y robustece el resto que todavía no ha muerto, porque no encuentro tus obras justas a juicio de mi Dios. Recuerda lo que recibiste y escuchaste. Obsérvalo y arrepiéntete. Si no estás en vela, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora llegaré. Con todo, tienes en Sardes unos cuantos que no han contaminado sus vestiduras. Vestidos de blanco se pasearán conmigo porque son dignos. También el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo confesaré ante mi Padre y ante mis ángeles. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. El color blanco es un símbolo de pureza, es el color de Dios. Eso lo aprendió muy bien George Lucas para la Guerra de las Galaxias, son las fuerzas del bien. Sigamos con la siguiente iglesia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia, escríbele. Esto dice el santo, el que dice la verdad, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira, te he puesto delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira lo que haré a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen judíos sin serlo, porque mienten. Haré que salgan a postrarse a tus pies, reconociendo que yo te amo. Como... Esta, la iglesia sexta, no tiene ningún tipo de reproche. Y ahora viene la culminación, la iglesia séptima. Al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele. Así dice el amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente,
Pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que tienes abundancia y no te falta nada, y no te das cuenta de que eres desgraciado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para enriquecerte, vestidos blancos para cubrirte, y no enseñar desnudas tus vergüenzas, y medicina para ungirte los ojos y poder ver. A los que amo, yo los reprendo y corrijo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ok, aquí dos cosas importantes. Una, Jesús está esperando que sus iglesias sean, o sea, como hemos dicho, el mensaje cristiano es dicotómico. Sí o no. ¿Sigo la palabra de Dios o no sigo la palabra de Dios? Aquí no hay más o menos. Aquí se lo ponen ni frío ni caliente, eres tibio. Y esos tibios serán vomitados. O sea que es un símbolo fuerte. ¿Okay? Un símbolo fuerte para las personas que no se mantienen fieles. Pero al final, ¿qué es lo que le dice él al final de la carta? Al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Ajá. El que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. No, pero ¿qué dice después? En liturgia celeste. No, no. Cuando él decía, y yo reprendo a los que amo. Mira que estoy a la puerta. Y mira que estoy a la puerta y toco. Estoy llamando. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ok, pero antes de eso. Lo de tibio. No, eso de tibio. Anímate y conviértete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Anímate, fervoroso. Yo reprendo a los que amo. Entonces, estas 7 cartas tienen que ser leídas plenamente. Son 7 cartas donde hay 5 denuncias y hay 7 buenos comportamientos. Hay que ver a cuál nos parecemos nosotros, pero él está hablando a la plenitud de las iglesias del Asia Menor de esa época, pero las está reprendiendo y le está llamando la atención porque él reprende a los que ama. ¿Okay? Así que esto no es porque él reprende a los que castigan y reprende comportamientos que queremos en estos momentos son o eres de Cristo o no eres de Cristo, o eres frío o eres caliente, pero no me vengas con tibiezas porque serás vomitado. O sea, ese libro, o sea, es un libro muy simbólico, pero es una imagen bastante fuerte. Pero nuevamente, el Señor nos dice, yo reprendo a los que amo. Y no solamente eso, sino que tocaré tu puerta, respetaré tu voluntad. Y este es un pasaje muy conocido del Apocalipsis. Tocaré tu puerta, si tú me abres, yo voy a entrar y cenaré contigo. O sea que es una obra eminentemente litúrgica en su contexto. Aquí se está tocando los mensajes, las denuncias, la Eucaristía. Son las 7:59. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Yo creo que hemos tenido suficiente misterio y vamos entonces a ver preguntas para la próxima clase, comenzar a ver una por uno el significado de las imágenes. Jorge, una pregunta. Sí. El tema de las 7 iglesias es tal vez como el centro del Apocalipsis, o es como, digamos, realmente todo está manejado en el 7 con las 7 iglesias y hay muchas explicaciones de cada una de las iglesias. En esas explicaciones uno encuentra que cada iglesia la mete dentro de un periodo histórico o digamos de la época actual, y la 7ª iglesia la amarran del 1900 en adelante, como si estuviéramos viviendo la 7ª iglesia. ¿Qué relación tiene eso? ¿Cómo llegan a esa descripción de por periodos actuales, a llegar hasta lo de hoy? Sí, esa es una interpretación errónea del Apocalipsis, que te lo dividen en 7 periodos.
pero él no está dividiendo esto en 7 periodos. Él está escribiendo a la plenitud de las iglesias del año 96 del Asia Menor, que están pasando una persecución y que están optando por 5 diferentes tipos de comportamientos negativos, 7 comportamientos positivos, y qué es lo que Jesús espera de cada una de sus iglesias. Pero al final él dice que los que reprende, los reprende porque los ama. Tocará su puerta, entrará y cenará con él. Nuevamente, este libro fue escrito en un momento determinado del tiempo para una situación específica. ¿Okay? Así que la interpretación de las 7 etapas de la iglesia es una interpretación errónea. La interpretación del milenarismo, o sea, que van a pasar 1000 años cuando el mal esté dominado, digo, ya pasaron 2000 y no ha venido el final de los tiempos, es simbólico. 1000 es como decir un montón de tiempo. ¿Cuántas personas fueron a ver el concierto de Daniel? 1 millón. No es que había 1 millón de personas, sino de que, oye, habían bastantes personas. Pero pues, todo esto es simbólico. Ajá. Que te iba a decir, Jorge Luis, sí es cierto que eso está escrito para ese momento. Lo que hemos leído es muy actual al mismo tiempo. O sea, no, claro. O sea, hablamos de tibieza, vivimos un mundo tibio. O sea, todas estas cuestiones, aberraciones sexuales y todo esto es actual. Pues a pesar de que no es escrito para esta época, es un tema actual. Lo mismo que abrirle la puerta a Dios para que venga a tu casa, ¿no? Es lo mismo. Por eso es que dicen que la palabra de Dios es viva, ¿no? Pero mi rol es el de explicarle los textos en su contexto. Es lo que dijimos en una ocasión que se llamaba técnicamente exégesis. Y una vez que ustedes entienden los textos en su contexto, entonces ya lo pueden aplicar, obviamente, a la vida diaria, porque de lo contrario no vamos a caer en una clase de historia. Pero claro, esas, no solamente, o sea, la denuncia, la profecía de la denuncia que se está haciendo de los abusos del imperio, se le puede aplicar a cualquier imperio posterior. ¿Okay? Se le puede aplicar a cualquier imperio actual, a cualquier lugar donde se someten a otros, ¿okay? No se respetan los derechos humanos, no se respetan las leyes de Dios, las leyes de la igualdad, donde Dios debe estar arriba y el resto abajo. Y todos estos comportamientos desafortunadamente se repiten. Por eso es que el hombre bíblico, el agiógrafo, inspirado por Dios, siempre tuvo conciencia que el primer pecado de la humanidad y el único pecado de la humanidad es querer ser Dios. Y todos estos imperios y el género apocalíptico en ese sentido no es, digamos, un género optimista, es un género realista. Ninguno de estos imperios se convierte. Ninguno. Fíjense, pasó el español, pasó bueno, todos, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Ninguno se convierte. ¿Por qué? Porque todos se ponen en base a lo que vamos a leer después, que es abuso del otro, prebendas para personas que el imperio o que el sistema favorece, y entonces lo que uno está llamado es a vivir firme en su fe. Básicamente ese es el llamado. Vamos a vivir firmes en la fe. Y ahí vamos a tener 5 interpelaciones que nos van a servir para siempre. Y Dios siempre va a respetar nuestra voluntad. ¿Por qué pasa lo que pasa con estos imperios y por qué pasa lo que pasa con el sufrimiento que hay en el mundo? Porque Dios respeta nuestra voluntad. Pero al final del día, el día del juicio final, eso lo vamos a ver después, siempre Dios tendrá la última palabra. Dime, Daniel. Sí, en el capítulo 1, en el verso 10, cuando estaban leyendo, escuché que decía, caí en éxtasis el domingo, o el domingo caí en éxtasis. Yo tengo acá en la Biblia de Jerusalén, caí en éxtasis el día del Señor. Quiere decir que ya en esa época se había establecido que el domingo ya no, o sea, ya no era el sábado, sino que era el domingo, el día del Señor, ¿no? Sí, el Señor resucita el primer día de la semana. ¿Ok? Sin embargo, no los quiero enredar, pero ya que estamos con fe adulta,
no estamos seguros por los errores que hubo en los calendarios si el Shabbat se celebraba en el sábado actual. Podría ser un jueves o un martes, creo que les dije yo la semana pasada. Entonces Jesús resucitó al día siguiente, o sea, el primer día de la semana. Ya ahí están poniendo el domingo, pero es más cercano al texto el primer día de la semana o el día de la resurrección del Señor, el día del Señor. Ellos se reunían a rememorar esto. Y ya para finales del siglo I, acuérdate que después de la destrucción del templo en el año 70 y de la famosa reunión que hubo en Jamnia que expulsaron a los judeocristianos de la sinagoga, ya ellos trataron de ir rompiendo lo más posible con el judaísmo, y ya entonces en vez de reunirse los sábados, pues ya primero no había templo, segundo no había sinagoga donde reunirse, sino que se reunían en las casas. Entonces ya se fue instituyendo y poco a poco se fue implantando como único día de reunión el día del Señor, que es el primer día de la semana, que era el día de la resurrección. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Van a haber muchas preguntas, apenas estamos comenzando. Sí, yo tengo una pregunta, Jorge Luis. Sí, Laura, dígame. Laura, buenas noches. En la carta a la iglesia de Esmirna, al final, dice, el vencedor no será víctima de la segunda muerte. ¿Eso se refiere a que el vencedor resucitará? Eso se refiere a que en el Apocalipsis se hablan de dos muertes. ¿Okay? ¿Cuáles son? Que es la muerte, que es la muerte y la resurrección de Jesús, que es la muerte y la resurrección que tenemos todos, y al final de los tiempos, cuando haya, digamos, el juicio final, los que serán condenados vivirán en la muerte. No sé si me explico. Entiendo. ¿Okay? Sí, sí. Así que esperemos que ninguno de nosotros estemos en ese equipo, ¿no? Gracias. Lo que había leído era que lo que significaba la segunda muerte es la muerte de la muerte. Ah, no, la muerte de la muerte para los... No, tienes toda la razón. La muerte de la muerte para los que quedan viviendo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Porque muere. Al final, ya vamos a hacerles una trampa aquí para que todo el mundo diga, ya me dijeron el final. Pero al final es un cielo nuevo y una nueva tierra, todo junto. ¿Ok? Entonces es la muerte de la muerte. Es la muerte del pecado, la nueva Jerusalén. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Es raro que no me hayan preguntado, pero se los voy a decir. Es un misterio de quiénes son los nicolaitas, de que se mencionaba ahí en la lectura. No quiero adelantar ninguna opinión, porque ahí sí hay bastantes opiniones encontradas en quién eran los nicolaitas, así que búsquenlo de ustedes y saquen sus propias conclusiones. No es que sea importante para poder entender el texto. Aquí hay un pie de página que dice que los nicolaitas constituyen una secta mal conocida de tendencias paganas en materia de moral y culto. Es lo único que dice. Sí, pero los nicolaitas supuestamente eran los que seguían a Nicolás. Entonces, Nicolás, hay que ver qué es lo que significaba en esa época. Yo ahí no. Pero bueno, entonces estamos claros. Estamos hablando de un libro que tiene un género literario específico, un género literario político, ¿ok? Político. Está hablando en contra del imperio que está rigiendo en este momento. Es un libro que está escrito para judíos mesiánicos. Es un libro que está escrito para la liturgia. Y es un libro que está escrito, es el único libro de la Biblia que está escrito directamente por Jesús, entre comillas, ¿no? O sea, él tiene una visión donde ve a Dios, ve a Jesús, al Alfa y al Omega, y Jesús le está mandando este mensaje a las 7 iglesias, que son la plenitud de las iglesias. El número 7 se va a seguir repitiendo a lo largo y ancho de este libro. ¿Okay? Entonces, él le está invitando a que resistan, porque obviamente es muy difícil vivir en un ambiente de persecución y mantenerte fiel al Evangelio.
Entonces, este tipo de literatura, eso es lo que te está diciendo. Resiste que al final el bien va a ganar. ¿Okay? Y eso lo estaban leyendo en las liturgias de los domingos o del primer día de la semana de esa época. El lenguaje simbólico, porque si esto caía en manos de un romano y cuando se refieran al emperador como la bestia, obviamente eso no iba a caerle muy bien a las autoridades romanas de Éfeso o de los lugares donde se haya escrito. ¿Alguna otra pregunta? Números, es importante que tengan claros el 3, santo, 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 el número de Dios. El 4, los 4 puntos cardinales. 3 más 4, la plenitud. Dios y todo lo creado. 3 por 4 es la alianza, es 12. ¿Okay? La antigua alianza, la nueva alianza. Así que les adelanto, cuando dicen que se salvan 144,000, como dicen nuestros amigos los testigos de Jehová, el número 144,000 sale de la multiplicación de 12, son las 12 tribus de Israel, multiplicado por 12, que son el nuevo pueblo, la iglesia, multiplicado por 1000. Así como nosotros hablamos de 1,000,000 ahora o de millones, los judíos en esa época, para decir un montón, hablaban de 1000. Y si ustedes siguen leyendo el texto, el mismo texto dice abajo que vi una multitud incontable. ¿Okay? Una multitud incontable. Así que bueno, ahí tienen otro de los símbolos de que va a ir saliendo dentro del libro. Pero vamos a cogerlo con calma porque este es el último libro que nos toca. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún otro comentario? No se vayan con dudas. Seguiremos sobre esto y yo creo que en la próxima clase vamos a ver todos los símbolos para que cuando los leamos los podamos ir comprendiendo. Ya por lo menos hoy tenemos el género literario, cómo nace el género literario, tenemos la historia o el momento histórico en que fue escrito, el momento político en que fue escrito, que es lo que se estaba viviendo el texto en su contexto histórico, político, cultural y demás. El autor no se sabe, y como les dije, nadie hubiese puesto su nombre, un tal Juan. Juan era uno de los nombres más comunes que existía en aquel entonces. Este libro posiblemente pasa como por 3 redacciones, mínimo 2, una en la época de Nerón, una en la época de Domiciano, pero se termina de escribir en la época de Domiciano, donde las persecuciones son en Asia Menor. ¿Okay? Así que se referirá a Domiciano, como decía la leyenda de esa época, como la reencarnación de Nerón, que vendría igual pero peor. ¿Okay? Peor en cuanto a las persecuciones para los cristianos. Y la persecución se hizo religiosa porque el cristiano no aceptaba al emperador como Dios, como Rey de Reyes y como Señor de Señores, así como nosotros no tenemos que endiosar nada. Tenemos que creer solamente en un solo Dios, nuestro Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que con eso lo podemos quedar por hoy y nos vemos el próximo martes, si es que no hay más nada. ¿Estamos bien? Luis, aquí al comienzo de la clase les compartí el libro del Antiguo Testamento de Jorge Luis Tigre. Al comienzo del chat del video de hoy. Ahí para que lo bajen, ¿ven? Introducción al Antiguo Testamento. Ese es un libro que se usa mucho de referencia. Él ya es emérito, era profesor, doctor en teología de la Facultad de Granada y discípulo de Shekel, de Luis Alonso Shekel. Santiago Guijarro, ese libro lo he tratado de conseguir en PDF, pero no, hay que comprarlo, el de los 4 evangelios. Disculpa, Daniel, ¿puedes volver a enviarlo? Porque yo entré un poquito tarde. Ok. Gracias. Ahí está subiendo. Y luego, bajo el mismo autor, si quieren profundizar en el Antiguo Testamento, él tiene varios libros sobre el Antiguo Testamento. De David al Mesías, habla mucho sobre el profetismo, o sea, él
tiene muchos escritos sobre el Antiguo Testamento, claro que tiene algunas escritas sobre el Nuevo Testamento también, pero cada uno se especializa en su rama, ¿no? Santiago Guijarro inclusive reconstruyó bastante, dicen que bastante bien la fuente Q a partir de lo que está en común en Lucas y Mateo que no tomaron de Marcos. Es un tipo que ha estudiado mucho también. Para poder ser biblista se tiene que aprender por lo menos 4 idiomas. Latín, griego, obviamente koiné, arameo, latín, griego, hebreo, arameo, latín y algún idioma de estos otros como el copto, por ejemplo, que hay algunas traducciones coptas. Entonces estos, bueno, se la pasan toda una vida estudiando, ¿no? Yo por eso leo mejor las interpretaciones de ellos y no tengo que estarme aprendiendo nada de ese tipo de cosas. Bueno, señores, buenas noches. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.